Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muy buenas noches, soy Pascal Beltrán del Río. Hoy es domingo 12 de mayo y le doy la bienvenida a Círculo de Ideas. En esta ocasión me acompaña Francisco Sea. Querido Pascal, ¿cómo estás? Buenas noches, compañeros, buenas noches. Martín Espinosa. ¿Cómo estás, Pascal? A todos muy buenas noches. Humberto Musacchio. Buenas noches. Ángel Verdugo. Buenas noches. José Buendía. Buenas noches, ¿cómo están todos? Y José Luis Vargas. Hola a todos, buenas noches. Pues bien, la semana pasada se reactivó el Pacto por México luego de que se resolvieron diferencias entre los partidos políticos participantes por el tema del financiamiento de las elecciones en el estado de Veracruz. Se adquirieron compromisos en el marco del pacto llamado adendum, mediante los cuales los partidos dicen que se sujetarán a la ley y que habrá un blindaje, así dice el texto de las elecciones. Pepe, buen día. Pues sí, en efecto, se reactivó la agenda de reformas de una manera bastante rápida. Apenas 2 semanas. 3 semanas, ¿no? 2, 3 semanas duró esta, digamos, primera crisis o primer impasse del pacto, que además regresa y, digamos, se pone otra vez en marcha, pues por una razón bastante curiosa, simplemente el exhorto de los partidos a cumplir la ley, a ¿qué te pareció sujetarse eso? a las disposiciones. Que los partidos pongan en un documento que están dispuestos a cumplir la Constitución y las leyes. Como si no fuera fuerza, ¿no? No deja de ser, por supuesto, llamativo, pero me parece, o por lo menos la lectura que yo le doy a esto, Pascal, de la reactivación, son dos. Lo primero es, creo que nos dejó claro este primer, digamos, impasse, que el pacto no está o no surgió de asuntos coyunturales que pudieran, digamos, ser modificados o caerse por un problema como el electoral de Veracruz. O sea, ¿para ti es más firme el propósito de los partidos en la agenda de las reformas? Por lo pronto, en esta primera prueba, lo que estamos viendo es que algo tan débil como el exhorto a cumplamos todos con la ley y una carta de buenas intenciones fue suficiente para que todos regresaran. Me parece que sí, que hay cuestiones mucho más de fondo y señalaría dos. Una, creo que el pacto tiene que ver o se origina en buena medida como un acuerdo, digamos, de preservación de la propia clase política que necesita cerrar filas y, digamos, acuerparse frente a un problema que desborda, en que en algunos casos ha llegado a amenazarla, como es la violencia. Y en segunda, cuando se dan cuenta que ninguna fuerza política va a tener la fuerza para poder echar hacia adelante reformas que parece, y este parece ser el sentido de todos los partidos, son no solamente urgentes, sino impostergables. Hay un sentimiento en el ambiente de o México hace reformas ahora o ya no fueron. Y para eso sí se necesitan tener ese acuerpamiento de los partidos. Paco C. Yo leía con mucha atención lo que escribió Pepe Buendía al respecto, que incluso hace una alegoría al fútbol sobre el Pacto por México. Vuelve a la cancha. Vuelve a la cancha, efectivamente. Y yo en principio a mí me parece ridículo, ¿no? Y lo decía también Ángel Verdugo en el programa, que los partidos políticos digan que van a cumplir con la ley. Pues bueno, y ese es el adendum, ¿no? Es como de risa loca. Vamos a cumplir con la ley y además de todo no vamos a utilizar los programas sociales para beneficiarnos de manera electoral. Otra cosa que es obligatoria, bueno, ¿no? Pues, y entonces, ¿que no era así? O sea, para eso tenemos que hacer pactos. Bueno, a mí me parece verdaderamente ridículo, eso en primer lugar. A mí en segundo lugar, yo no soy tan optimista al respecto de este famoso Pacto por México, porque a mí me parece que en las siguientes elecciones, van a haber 14 elecciones, ¿no? En Estados de la República, pues los que pierden nunca están conformes en este país, ¿no? Aquí verdaderamente tenemos esa muy mala costumbre que cuando se pierde una elección inmediatamente se quejan, ¿no? Yo creo que verdaderamente la primera elección que se pueda tener después de este adendum va a ser la fecha de caducidad del Pacto por México, porque no va a haber partido que esté conforme, y las acusaciones... 7 de julio. Pues yo creo que esa es la fecha del mismo pacto, y además estamos viendo como hay también presiones hacia un periodo extraordinario para poder sacar estas reformas, porque yo creo que saben que el Pacto por México tiene esa fecha de caducidad, porque en este país nadie gana elecciones limpiamente. O sea, al día de hoy no me
queda de verdad una elección que yo recuerde que se haya ganado con limpieza por parte de los que han perdido, ¿no? Que digan los que perdieron que ellos están de acuerdo. Pocas en todo O muy pocas, la verdad, no me acuerdo una. Pero en la realidad de las cosas me parece que esa fecha es la fecha de caducidad del pacto y por eso hay tanta prisa por los actores políticos del país, ¿no? Ángel Verdugo. Yo no entiendo esta, voy a utilizar un término sonorense, Parafernalia, este ruidajo, diríamos en Sonora, este ruidajo en torno al pacto. ¿Realmente debería la clase política sentirse avergonzada de la firma de ese adendo? Cuando una persona firma una buena intención de que voy a respetar la ley, lo único cierto en torno a ese documento firmado es que todos los firmantes van a violar la ley como lo han venido haciendo desde la llegada de Hernán Cortés. Es realmente ridículo y exhibe el nivel primitivo de nuestro quehacer político y también el nivel primitivo de nuestra clase política. Eso es para empezar, ¿no? Para agarrar combustible. Segundo, el problema que estamos viendo ahorita es, ¿vamos realmente a entrarle a las reformas efectivas en este país o nos vamos a quedar en la epidermis política, para utilizar un término que destroza el lenguaje, como Pepe hizo con ese verbo de acuerpar, que no lo entiendo yo mucho, eso de acuerpar? Dígase de agarrar cuerpo y jalar. Eso es posible, pensé que esa era la cuestión, ¿verdad? Por ahí le decía la... Es como amacollar. Sí, el problema es quién es el que agarra y quiénes son los agarrados. Ahí estaría el problema del acuerpamiento, ¿verdad? Bien, yo creo que... Pero lo entendió, ¿eh? Estamos, Sí. bueno, Lo entendió. porque le entiendo. Eso es positivo. Pero no por el verbo. Eso siempre es un paso. Le Eso entendí siempre es porque le positivo. entiendo a eso. Eso Es el filósofo de Güemes. La política es fácil para quien le entiende y difícil para quien no le entiende. Entonces, pienso yo que esto es mucho de espectáculo. Sí. La mayor parte de las reformas de las que se está hablando, para que entren realmente en vigor y empiecen a tener efectos concretos en la cuestión estructural de nuestra economía, pues bajita la tenaza, diría el clásico, estamos hablando de 48 a 60 meses, es decir, de 4 a 5 años si no bajamos la intensidad y la presión. De tal manera que los próximos 24, 36 meses prácticamente nos vamos a llevar alabando lo que aprobamos. Pero en términos concretos no veremos resultados. No va a haber resultados. Entonces, el pacto, ¿cuál será la fecha de defunción? O posiblemente lo mantengamos ahí porque de alguna manera da votos, da presencia mediática. ¿Cuándo iban a imaginarse Gustavo Madero y mi paisano Zambrano que iban a tener esta atención de los espacios mediáticos? Es más, es a tal grado su presencia mediática que han mandado al cuarto de los tilichis al presidente del PRI, al presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Llega ahí y tiene que andar saludando porque nadie se acerca a saludarlo, todo el mundo va a las nuevas luminarias del mundo político. Entonces, yo creo que el pacto es mucho de marketing político, muy bueno, lo debo reconocer también, muy bien hecho, pero que en términos realmente estructurales los efectos no van por ahí. Humberto. En política el tiempo es determinante y gracias al pacto Enrique Peña Nieto ha ganado casi medio año cuando están todos los problemas estallando a lo largo y a lo ancho del país. Por lo menos las fuerzas políticas organizadas, los que se llaman los tres principales partidos, están participando, están ahí activamente interviniendo en el llamado pacto, que aún suponiendo que no tenga mucha sustancia, lo cual puede ser cierto, el solo hecho de tener sentadas a esas tres fuerzas discutiendo, negociando, yo creo que ya es ganancia, y es ganancia sobre todo bueno, al menos no se sentaban públicamente, ¿no, Humberto? Porque creo que de manera privada sí discutían, es decir, sí ha habido reuniones. De acuerdo, pues, pero me refiero, la parte quizá que coincido contigo es el hecho público de que hayan perdido la vergüenza y se hayan atrevido a salir. Salieron del closet. La vergüenza político. La perdieron desde que se dedicaron a esa labor, ¿eh? Corrijo, es cierto. El hecho es que esos tres partidos están sentados negociando porque también ellos necesitan tiempo. Internamente.
esos partidos. Interna y externamente. Yo quiero ver, por ejemplo, qué va a pasar con el PAN, que es algo absolutamente incierto, qué va a pasar con el PRD. Los movimientos que están surgiendo en varios estados eran tradicionalmente dirigidos por el partido de izquierda, que sería el PRD, y eso se acabó. El PRD ya no está participando en esos movimientos, está al margen de ellos o en contra de ellos incluso. Bueno, pero todos están ganando tiempo. ¿Por qué? Porque el país está sumido en la violencia todavía de la guerra contra el crimen organizado, o como le quieran llamar, y porque los movimientos sociales ya surgieron y están emparejados con la violencia delictiva. Hay violencia política, violencia delictiva, y yo creo que los partidos políticos lo que quieren es ver por qué puertas se van a salir de este asunto, ¿no? ¿Podría yo hacerle, perdón, una pregunta a Humberto, porque el argumento me parece interesante? ¿Qué pasaría, Humberto, si el enfoque fuere totalmente opuesto? No ganaron tiempo, sino que frente a los problemas que comparto, ese creo que es un punto importante. Perdimos ya 6 meses. ¿Quién sabe? Yo sí soy de la idea de que en política ganar plazos, ganar tiempo, correcto, es finalmente, si no le damos solución a los problemas, por lo menos los posponemos, lo detenemos, ¿no? Correcto. Martín. Yo creo que quienes hacemos o tratamos de hacer análisis político, tenemos que tomar en cuenta que esta reunión de políticos en las cúpulas, lejos de la ciudadanía cada vez más disociada de sus líderes políticos, bueno, para ellos es perfecto el pacto les funciona perfectamente bien de acuerdo a los intereses de quienes negociaron el pacto y los intereses de quienes firmaron el pacto, porque efectivamente el pacto es, y este adendum que se firmó hace unas horas, va encaminado a salvarle la vida a Gustavo Madero en el PAN y a Jesús Zambrano en el PRD. Pero yo quiero pensar qué va a pasar en las próximas semanas. Mañana ya anunció Alejandro Sánchez Camacho, el secretario general del PRD, que van a presentar una denuncia penal contra Rosario Robles a las 11 de la mañana. Volvemos a lo mismo, es pura parafernalia política, pero internamente para los líderes partidistas como Madero y Zambrano es una negociación muy importante que les garantiza su sobrevivencia. Yo nada más quiero ver qué va a pasar después de las elecciones de julio, cuando hacia el interior del PRD y del PAN va a ser eso una cena de negros más. Salvo que ganen posiciones, lo cual es muy salvarles la cara. Lo cual muy yo veo improbable. muy improbable, muy complicado, y entonces ahí sí vamos a ver todo el tiempo que se perdió Humberto de no llegar a otro tipo de negociaciones y de quedarnos nada más en los acuerdos cupulares que para la vida práctica del país no nos dejan nada. Ahora yo respondo con otra pregunta. ¿Qué es lo que tendría que concretarse para evitar ese escenario? Que el PRI deje que cada partido dirima a su interior sus broncas y que cada partido del interior resuelva sus diferencias de liderazgos. Suponiendo que esa fuera la motivación principal del pacto, porque también tendríamos que hablar de las reformas, ¿no? Bueno, y del papel del PRI frente a las crisis del PAN y del PRD. Sí. O sea, ¿qué papel está jugando el PRI dentro de toda esa de ese debate interno de los partidos de No oposición? hemos escuchado a José Luis. ¿Cómo es el tema? Yo lo que creo es que, para empezar, creo que este es de los únicos países donde un punto de un pacto político es el cumplir la palabra empeñada. Creo que es una cosa que nos dice, nos dibuja la clase política que tenemos, ¿no? Y creo que eso nos lleva, primer punto, a un asunto de la falta de sustancia de los actores que firman, tanto lo acaba de decir Martín, por un lado del PAN, otro lado del PRD, la falta de sustancia que en la misma acto público uno se equivoca de nombre, el otro se equivoca con la cartulina al revés, es decir, es una falta de seriedad y de pulcritud política impresionante. Ahora, a mí lo que me extraña es, y que creo que es el punto un poco más de fondo, es que el gobierno esté jugando con esto. Evidentemente, que ya lo dijo Humberto, trae una estrategia de ir aumentando el tiempo, pero me parece que se empieza a acabar el bono democrático que le dimos a Enrique Peña Nieto, como diciendo, bueno, hay que ver primero, y empezamos a ver que hay mucho ruido y pocas nueces. Es decir, en particular, ¿cuál es el fondo de este pacto? Pues bueno, una violación a ciertos
a un proceso electoral donde hay ilícitos, posibles ilícitos, presuntos ilícitos, y en vez de atacar ese asunto, en vez de ir a qué está pasando en las instituciones electorales y en las de delitos electorales, en vez de ver si los tipos penales son los adecuados, en vez de generar una instrucción al Procurador General de la República y al titular de la FEPADE, pues todo se queda en... hay incluso en el adendum hay la aberración que dice se pactará la no utilización de los programas públicos y programas sociales para fines electorales. Bueno, eso es un delito. Eso es un delito. Eso está tipificado en el artículo 406 del Código Penal. Pero ellos entonces todos lo hacen. Pero, entonces ahí es donde creo que quien más pierde en el fondo, a lo mejor no se está muy bien disimulado, pero quien más pierde en el fondo es el gobierno federal, porque empieza a restarse seriedad en su actuar. Muy bien, como resultado de la reactivación del pacto también se dio a conocer lo que será la reforma financiera. Vamos a hablar de esto al volver, habrá mucha más discusión, se lo prometo, y no necesitamos firmar ningún pacto para eso. Regresamos a Círculo de Ideas y una vez que se resolvieron los problemas del pacto, regresaron los partidos a la mesa, se presentó por parte del gobierno federal, con el apoyo de los partidos del pacto, la reforma financiera. Es un conjunto de reformas de 34 leyes, 3 iniciativas para reformar 34 leyes, cuyo propósito es que haya más crédito y más barato en México, además de regular mejor el mercado financiero. Pepe, buen día. ¿Cómo viste la presentación de esta iniciativa? Pues ligándolo con la discusión que traíamos del pacto, te diría que justo ahí hay, ahora que andaban buscando algún resultado del pacto, pues este es uno de ellos, junto con otros como la reforma educativa o la reforma de telecomunicaciones. Veníamos de más de una década, ayunos de acuerdos entre los partidos, y a mí me parece destacable que se recupere no solamente para ganar tiempo, sino por la necesidad de que exista un espacio de discusión y de negociación entre los partidos, aunque sean las cúpulas, y ahí puede haber un déficit, coincido con Martín, pero la existencia me parece en sí misma relevante, porque es lo que permite que puedan empezar a bajar iniciativas como estas, y sobre todo, a diferencia también de lo que ha ocurrido en muchos momentos en el pasado, que la agenda electoral no lo haya, al menos hasta ahora, detenido. Ha habido acusaciones muy graves, como las que se generaron en Veracruz, tú hacías referencia de ellas, señalamientos sobre irregularidades, incluso desviaciones legales, y ni siquiera estas han impedido que los 3 grandes partidos, que son los que van a votar en el Congreso, hayan respaldado esta reforma financiera. Me parece que es importante y nos empieza a dibujar, ojalá que así sea, una mecánica que se puede producir dentro de un espacio de negociación como el pacto, que es mantener una agenda de reformas que este país necesita y que tienen que salir con el apoyo de los partidos, al mismo tiempo que poder incluso ahí negociar asuntos de competencia y lucha por el poder, como las elecciones del próximo 7 de julio, en las que incluso, pues no a nadie escapa, que parte de lo que ha permitido quizá la reanudación del pacto, pues sea eso, el que hayan llegado a un acuerdo, por ejemplo, en el caso de Baja California, una elección tan cerrada como saldrían de un conflicto postelectoral. Pero que esto no frene algo como la reforma financiera. A ver, la tesis es que la banca mexicana está mucho más fuerte que en otras épocas, pero no hay suficiente crédito barato en el país. José Luis, ¿cómo viste la iniciativa? Bueno, a ver, yo creo que sin duda es necesario lo que el secretario Luis Videgaray anuncia de generar mayores condiciones para que haya crédito, la fortaleza del sistema financiero y bancario, pero creo que parte de lo que yo observo como un problema es que siento que esa reforma y particularmente los 4 ejes de los que habló Luis Videgaray están llenos de palabras huecas, es decir, habla de una cuestión de fomentar el préstamo, por mandato fomentar el préstamo, es decir, yo no sé cómo mandatas a alguien, y creo que ese es el punto, Pascal. Yo no conozco ningún país del mundo donde tú puedas obligarle a alguien a prestar. Tú prestas en la medida que
tienes incentivos para poder prestar. Y lo que creo que está ausente en la reforma, y que creo que es el punto más importante para poder prestar dinero en México, es que haya una capacidad de recuperar cuando no te pagan. Es decir, que haya un sistema legal eficaz, un sistema judicial en el cual las garantías que uno deja para poder, emprenda, para poder cobrar, se hagan líquidas, se hagan eficaces y los juicios no tarden años y no caigamos en este mundo de los abogados y de las argucias legales, en los cuales pues te puedes tardar años y la gente acaba desistiendo o acaba vendiendo su deuda para que alguien la cobre y lo que recuperen pues es de ellos. Entonces, me parece que ese punto que es el nodal de la capacidad del sistema financiero para poder prestar es lo que queda ausente en la reforma. Bueno, sí habla en cierta medida un poco, José Luis. Habla un poco ¿del Poder Judicial? Sí, lo señala, incluso una de las 13 iniciativas específicamente, pero abona lo que está señalando él. Entiendo perfectamente. Así es. A ver, pero vamos desde un principio. A mí me parece que el crédito es un instrumento invaluable del desarrollo. Durante todos estos días, que también todo el mundo se vuelve expertos en materia bancaria, yo no lo soy, pero se han dado cifras muy importantes de cómo la pequeña y mediana empresa, por ejemplo, en toda Latinoamérica, hay casos como el de Chile, que el 100% de las pymes tienen un crédito contratado con la banca, hay una gran expectativa de recuperación, el promedio en Latinoamérica es entre el 60 y el 70%, y nosotros estamos en el 50%. Yo en la presentación me dio muchísima pena escuchar a muchos de nuestros actores políticos importantes hablar en esos términos de la banca, ¿no? Que tenemos una banca usurera, pues entonces yo no sé si sepan para qué es la banca, ¿no? Y la banca finalmente es un negocio, la banca para eso presta, para ganar dinero, porque está prestando el dinero de los ahorradores, tiene que sacar una ganancia para darle a ese ahorrador un interés y también para ellos mismos ganar, aunque aquí la banca verdaderamente se le ha satanizado desde las comisiones, desde los cajeros que son malditos, que son ladrones. La realidad es que un crédito es un instrumento verdaderamente importante para el crecimiento. Tenemos un problema como país, en la educación como país, no estamos acostumbrados a utilizar a la banca. O sea, no sabemos cómo utilizarla, verdaderamente nos es difícil acercarnos a ellos. Yo creo que es un problema de ambas partes. Hemos tenido unas experiencias impresionantes cuando hablamos de garantías, la misma ley, las garantías que te pide, cómo las debes de tener y todo lo que se hizo, ¿no? El famoso Cabal que le prestaba a todos sus amigos y le prestó verdaderamente una cantidad de dinero impresionante, causando un grave perjuicio al sistema financiero del país. O bien, Paco, perdón, que no presten, eso lo dijo Videgaray, que no presten porque es mucho más redituable invertir en bonos gubernamentales. Claro. Que también eso es real. Sí. O sea, pero finalmente creo que se debe de poner la base para que se utilice como medio de desarrollo en este país a la banca, porque así se pueden hacer crecer los negocios, porque así verdaderamente si nosotros analizamos la realidad de muchísimas pymes, pues bueno, tienen créditos, pero tienen créditos de los proveedores, ¿no? El crédito mayor debe estar como a 60 días porque es el crédito máximo que te puede llegar a dar un proveedor y por eso tenemos también negocios que están estancados y que no producen más. Hay que también saber hacia dónde vamos a enfocar esta reforma, porque la pequeña y mediana empresa en este país produce o da el 75% de los empleos, por lo cual no es un asunto menor, de verdad sí tenemos que alentarla. Lo que decía Luis Videgaray es importante, ¿no? Es la primera oportunidad que tenemos de reformar financieramente al país sin una crisis. O sea, no estamos con el agua hasta el cuello. Claro. Creo que es importante. Ahora, yo coincido con lo que dice José Luis. O sea, ¿cuál es el problema aquí? Que si tú prestas es verdaderamente incierto si vas a cobrar, no sabes en cuánto tiempo vas a cobrar, si te dan en garantía una casa, en el caso de una hipoteca, bueno, verdaderamente llegar a cobrar o que un juez te otorgue ya finalmente la posibilidad de rematar esa casa es un asunto larguísimo. Los intermediarios en esto son los que acaban ganando. Creo que sí es muy importante que se tome esto con seriedad. Ahora, después de ese acto, el que el propio José Luis anteriormente decía que se equivoca Zambrano y entonces dice, no, el presidente del PAN y jajaja, a ver si con esto no rompemos el pacto. Cuando de verdad vemos a estos tres presidentes de los partidos políticos hablando y después platicamos con los legisladores, que no hay que olvidar que son aquellos que van a tener la responsabilidad de votar esta reforma financiera, entonces decimos, bueno, que los partidos políticos no están verdaderamente entendiendo qué es lo que pasa, porque vemos a senadores del PRD diciendo, no, está muy padre lo de la reforma financiera, pero así no va a pasar, nosotros le vamos a agregar esto y le vamos a quitar esto,
cuando el presidente nacional del partido dijo que era necesario y que así lo vamos a votar. Y mientras hablas con el PAN y totalmente en desacuerdo con las palabras que dijo Gustavo Madero en la misma presentación de la reforma financiera. Pues entonces es cuando dices, bueno, no hay ni seriedad en la clase política, no hay verdaderamente una discusión al interior de los partidos. Eso regresamos al anterior punto, ¿no? Cuando estamos hablando de lo que está sucediendo en la vida interna de los partidos. Entonces, yo digo, me parece que es muy importante. ¿Qué es lo que sí puede a lo mejor funcionar? Lo que ha propuesto uno de estos ejes de la reforma a la banca de desarrollo, que es la que maneja el gobierno, que finalmente es en donde veo que puede haber mayor oportunidad. Pero también hay que recordar, los bancos no los hicieron para hacer una labor social. O sea, los bancos verdaderamente son un negocio, ¿no? Y en la medida que ese negocio no sea negocio, perdón la redundancia, pues entonces los señores van a seguir sin prestar. Exista una reforma financiera o no exista. Ángel Verdugo. Primero, una cuestión tipo personal. Por razones profesionales, yo he trabajado en la cuestión del crédito, evaluación de proyectos, prácticamente desde 1978. O sea, yo tengo 35 años trabajando en lo que es crédito productivo, crédito para financiar empresas. Entonces, algo sé de esto. Y cuando alguien en las discusiones empiezan a hablar de lo que no saben, yo les hago una pregunta, algunas amistades he perdido. Oye, le digo, ¿cómo se hace una operación a corazón abierto para poner 5 bypasses cuando hay un taponamiento de coronarias? Bueno, es que de eso no sé. Bueno, como tampoco sabes de crédito y estás hablando, por eso te pregunto de operaciones a corazón abierto. El crédito en un país es un tema de alta especialización. Es un tema que hay que tratarlo con la debida seriedad. ¿Por qué? Porque se puede caer muy fácilmente en los clichés ideologizados. Eso es algo que debemos evitar. El problema es que quienes han caído primero en eso son los funcionarios encargados de promover esta reforma, que en realidad son 13 decretos, para modificar 34 ordenamientos generales. Así es. Entonces, en la medida en que los promotores estén cayendo en esos clichés, no hay argumento para que los legisladores, por ejemplo, de cualquier partido, caigan en lo mismo. Voy a dar 2 ejemplos nada más de esto que estoy diciendo. En el acto de presentación, el 8 de mayo, el secretario de Hacienda afirmó lo siguiente, y leo para que no se me vaya a decir que tergiverso. Dijo el secretario de Hacienda, hay que reconocer que la banca de desarrollo se convirtió a lo largo de los años en una banca excesivamente conservadora. Esto en parte deriva del mandato que en el artículo 30 de la Ley de Instituciones de Crédito obliga actualmente a la banca de desarrollo, en primer lugar, a preservar su capital. Yo no sé si al secretario de Hacienda no le han pasado una tarjeta informativa donde aparezca el artículo 30 de la ley. Y el artículo 30 dice algo muy sencillo que difiere completamente de eso. Dice el artículo 30 de la Ley de Instituciones de Crédito. Leo también textualmente para evitarme algún problema, o si lo tengo, pues al menos diré que tengo la razón. Dice el tercer párrafo, las instituciones de banca de desarrollo, que es a las que se refiere el señor secretario, tienen como objeto fundamental facilitar el acceso al financiamiento a personas físicas y morales, así como proporcionarles asistencia técnica y capacitación, etc. Y menciona este párrafo la obligación, dice, deberán preservar y mantener su capital. ¿Pero por qué es esto? Dicen que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. En este país, la banca de desarrollo tiene un largo rosario de experiencias donde quebraba la institución, la volvía a capitalizar el gobierno. Por esa razón está esta cuestión. Banrural, pero antes fue el Banjiral. Sí. Luego fue el Banrural con sus 12 bancos regionales. Por eso en la financiera rural tiene explícitamente esta situación. No nos vamos a recordar aquí de Fogaín y de todo. Es decir, esto tiene una razón de ser. Pero repito, cuando el secretario dice que ese es el primer objeto, es falso. La ley no establece eso. Luego resulta ahora que la banca va a ser la responsable de que en este país se creen patentes.
Es decir, el avance tecnológico. Dice, a ver, yo sabía que esos eran los centros de investigación, los centros donde la iniciativa privada hace investigación, donde están científicos investigando, experimentando, pero que ahora la banca de desarrollo va a ser el puntal para crear patentes para el desarrollo tecnológico, me parece en el mejor de los casos un exceso. Resumo y termino diciendo lo siguiente. Esta reforma yo no le habría puesto reforma financiera. Hay más claridad en dos, o de las 13, hay dos iniciativas que me parecen a mí las centrales. La que habla de la banca de desarrollo, que ya la leí, no sé ustedes, y la otra que es otorgamiento y ejecución de garantías. Yo creo que esas dos son el puntal. Pero tiene aspectos ahí donde van incluso lo que mencionaba José Luis, de casi por obligación la banca va a prestar. Y como decía Paco, eso no solo no es posible, no es deseable. En esas condiciones creo pues que, sujeto a que haya otras posibilidades de intervenir, que estamos aquí ante algo que tiene más objetivos mediáticos y búsqueda de consensos y aplauso que los objetivos concretos que ahí se señalan. Humberto Musacchio. Yo, contrariamente a lo que dijo Paco, sí creo que las empresas tienen una responsabilidad social. Lo repiten además todos los días los líderes empresariales. Tienen una responsabilidad con la sociedad, claro que la tienen. Bueno, pero eso es otra cosa. Es una pregunta. La responsabilidad existe y yo creo que hay que llamar a cuentas a la banca que tenemos. Es una banca que vive de prestarle al gobierno y de ahorcarnos a los tarjetavientes de instrumentos de crédito, de tarjetas especialmente. Es escandalosa la manera como esa banca sobrevive y además obtiene grandes ganancias. Una de las instituciones españolas, dueña de uno de los dos principales bancos o tres principales bancos del país, de aquí de México, esa institución española obtuvo sus mayores ganancias aquí y opera en más de 60 países en el mundo. ¿Eso qué significa? Bueno, que aquí tenemos un régimen muy generoso para la banca. Y es función del Estado aprovechar los instrumentos que tiene en la mano, las leyes, la posibilidad de cambiarlas para que esa banca responda a la responsabilidad social que tiene. No puede darle la espalda y si le da la espalda, pues para eso está el Estado. No puede deshacerse el Estado alegremente de su responsabilidad. Pero yo termino preguntando, esa reforma financiera, ¿en qué se va a reflejar para el tarjetaviente que está ahorcado con la deuda de sus tarjetas, para el pequeño comerciante que pidió un préstamo y ahora no haya cómo pagarlo? ¿Cómo va a operar frente al Estado con las tasas de ganancia que tiene? ¿Vamos a seguir teniendo una banca que paga miserias, creo que 4% de interés a los ahorradores y nos cobra 36% o algo así? Bueno, hay muchos temas en la mesa, no hemos escuchado todavía a Martín Espinosa. Regresamos del corte, continuamos con esta discusión. Esto es Círculo de Ideas, no se vayan. Regresamos al Círculo de Ideas, estamos hablando sobre la iniciativa de reforma financiera. Martín Espinosa, ¿tú cómo la viste? Yo destacaría dos aspectos importantes. Por un lado, la parte cultural, la parte de la idiosincrasia de nosotros como usuarios de los servicios financieros, y por el otro lado, el gran problema estructural de las finanzas en México. O sea, yo entiendo que los bancos no son sociedades de beneficencia pública, los bancos no son congregaciones religiosas que ayudan a los pobres, son negocios. Pero en un país donde hay tanta incultura o donde hay una falta de cultura sobre el crédito, sobre el manejo de las tarjetas de crédito, donde la gente se financia con una tarjeta de crédito porque es la única manera que tiene para poder terminar la quincena o terminar el mes y se va endeudando y luego ya no sabe qué hacer y contrata otra tarjeta para pagar la primera tarjeta que ya debe. Yo conozco decenas de personas que así viven. Si ya no tienen para poder pagar lo que ya les está cobrando un banco,
ven cómo le hacen la prima a la tía y sacan otra tarjeta y pagan lo poco que le deben a la otra y abonan y ya le deben a otra, y es un caos todas sus finanzas personales. Entonces, un problema de falta de cultura financiera, pero también un problema estructural. O sea, cuando la gente escucha: vamos a hacer que los bancos den más créditos, vamos todos a tener acceso a créditos personales, empresariales, para las pymes, y los bajos salarios y la generación de empleos. O sea, ¿de qué nos sirve decir que vamos a modificar la estructura financiera para que los bancos otorguen más créditos si la gente no va a tener manera de pagar esos créditos, y entonces vuelves a detonar un grave problema de cartera vencida en el país, ¿no? A ver, Paco, tú querías Yo responderle estoy a muy Humberto. en desacuerdo con lo que he escuchado del maestro Musacchio y del maestro Espinosa. Primero, si los bancos tienen una responsabilidad social, quiero saber en qué ley está. Me parece muy bueno, me parece loable. El maestro Musacchio es un soñador y es una buena alma, ¿no? Y es un buen hombre, eso me queda claro. Pero ¿dónde está la ley de responsabilidad social Paco, de los bancos? Nomás te diré ¿no? lo siguiente: la responsabilidad que tiene la banca es con sus depositantes, Claro, y porque de pagarles cada cuando 100 lleguen a sacar pesos su lana. que tienen, 84 pertenecen a un alguien. ahorrador. Así es, Eso a un es- tercero. eso es lo- Esa por es la y por eso responsabilidad. pagan unas pero tasas sí de me- interés pero a ver, de a ver, 4% de espérame interés. tantito. Ese Paco, es espérame. el tamaño del Pero compromiso de los espérame bancos tantito. con sus A ver, Están depositantes. por favor. equivocados, A ver, no pagan el 4, si lo que pagan el se 1. necesita y lo que es deseable es que la banca tenga una responsabilidad social, entonces que en esa propuesta de reforma financiera se haga la propuesta de la ley de responsabilidad social de la banca, que tengan que dar el 30% de sus ganancias a la responsabilidad social. Mientras no exista la ley, los señores de los bancos se van a seguir mofando de nosotros. 1. 2. Yo nada más pregunto, cuando le dieron la tarjeta de crédito a ese pobre hombre que está tratando de pagarla, ¿no leyó qué es lo que se estaba comprometiendo? De acuerdo. Porque no estamos entendiendo que la no es una reforma... sinvergüenzada darle tarjeta de crédito que no tiene Exacto. solvencia. La sinvergüenzada es firmar un contrato en donde tú no vas a poderlo pagar. Esa Perdón, es la- o sea, así esa es es. la sinvergüenzada. Eso es abusar de la ignorancia. Pues entonces no firmes. Es abusar de la Humberto, ignorancia de la no, gente. a ver, No, no, pero no, no. finalmente yo pregunto, si nosotros creemos que una reforma financiera está de alguna forma orientada para que el señor que no tiene para pagar la tarjeta la pague, estamos muy mal y no Paco, entendemos el pero país. al final del día el problema Martín, no es para el tú que se hablaste, endeudó, pero tú el hablaste- problema es para el país que Tú no hablaste crece. de los bajos salarios. Es que ese, y el perdón. problema de los bajos salarios es el que no deja pagar a la persona. Y si la banca no tiene lana verdaderamente para darle dinero a una pyme que está planteando sobre la mesa un buen negocio y que va a dar más empleos, entonces, si vamos a hacer una reforma financiera porque el señor José Luis tiene un problema grave para pagar su tarjeta de crédito, pobrecito, y le pidió a doña Cuca, pues el país se lo va a cargar el demonio. De verdad, lo que hay que ser muy claros es que la tasa de interés a la cual están cobrando la tarjeta de crédito y las acciones a las que la banca está autorizada, si tú no pagas tu tarjeta de crédito, tú lo firmaste. Perdón, pero no podemos estar aquí apapachando Pepe, buen día. Pepe, buen día. apapachando a los tarados que no Pepe, saben buen qué día. firmaron. Paco, yo creo que en cualquier caso, por supuesto, yo no soy un experto de crédito, ni de operaciones de préstamos, corazón pero abierto. sí me parece Entonces, que cállese. es difícil desligar cualquier institución bancaria de la necesidad de que el país crezca y se desarrolle. Está íntimamente Pero no se va a relacionado desarrollar dando tarjetas de con el crédito el país, objetivo, ¿eh? con el Eso objetivo hacen los de bancos. la banca. Si es así, hay datos que tenemos que hacernos cargo de ellos. Uno es, por supuesto, que este país viene sin crecer lo suficiente hace casi 3 décadas. Que la productividad ha sido incluso negativa de los 80 a el año pasado. Y que cerca del 20% apenas de las nuevas empresas que se crean logran pasar y sobrevivir el primer año por falta de acceso al crédito. En un país que tiene en este momento un bono demográfico que va a perder, que no lo va a tener siempre, en el que pues, cerca del 25% de su población tiene entre 15 y 29 años, y que son esas empresas, y no los bancos, los que generan el mayor número de empleos. Tú lo decías hace un momento, cerca del 70%, del 74%. Estamos, me parece, ante una reforma que, como otras, parece estar como en el ambiente de o se hace ahora, o perdemos una oportunidad que difícilmente va a regresar. Y una, me parece que justamente, es la de encontrar la manera
Y esta es una de las, el crédito es una de las cosas que se necesitan. Es un instrumento, para claro. recuperar el crecimiento del país, más allá de los problemas específicos del banco, o técnicamente, que es importante también, que haya garantías para recuperar y que se paguen, etcétera. Todo eso me parece muy importante. Y el Estado de Derecho y la legalidad, sí. Pepe, ¿tú crees pero que- si no hay acceso a crédito, todas esas empresas no pueden. ¿Y tú crees que la empresa mantenerse. ¿y tú crees que esa empresa que cerró en el primer año nada más porque le den dinero va a sobrevivir? No necesariamente, porque hay otros aspectos como Pues capacitación. entonces el señor del banco se preguntará, Pero te aseguro- ¿sobrevivirá o no? Sí, Es por insolvencia, No, pero te la pongo generalmente. de otra manera. No es suficiente, pero sin eso no va a sobrevivir. Claro. José Luis. Yo recordaría en esta mesa que hoy hace 2 años en España se gestó un movimiento, el movimiento de los indignados, que hoy en las principales ciudades de España pues hay una manifestación impresionante. Y recordaría el caso español. En el caso español hay que acordarnos que los bancos no era por falta de prestar, es decir, no había, era todo lo contrario, fue por un exceso de prestar prestaron a la menor provocación. a quien no tenía capacidad de pagar. Sí. Y eso ha generado una crisis, un país que lleva por lo menos 2 años hundido. Y va a durar 20 y va a durar eso. Ya lo Exacto. vivimos aquí Bueno, también con el entonces, Fobaproa. entonces, lo que yo A diría quien es- rescataron, que por cierto fue a los bancos. lo que yo Sí, a los diría, bancos, Pepe, no los deudores. si desestimamos la importancia que tiene, no es un asunto de no prestar, es un asunto de prestar a quien pueda pagar, a quien tenga capacidad, es eso es todo. Y para poder prestar necesitas tener ingresos, entonces ¿por qué no acompañamos de esa reforma, una reforma laboral, una reforma de generar empleos y de productividad para que el crédito vaya acompañando de la José Luis, en productividad este y no la país también inversa? tiene que haber una banca de desarrollo en el que el Bueno. Estado pueda meterse justamente a garantizar y a Pero- respaldar los préstamos que luego la banca comercial pero- les dé a las empresas pequeñas y medianas que justamente no tienen los capitales pero que tú déjame- estás pidiendo para poder A ver, vamos a desarrollar. escuchar a Ángel Déjame Vergara. decir una cosa. Vamos a ver. A Miren, ver, profesor, díganos, No, ilústrenos. sí, es que A ver, lo que pasa es que, de economista. como dicen, la miel nos hizo para el ¿Cuántas asado. empresas? Oye, Es que no una se pregunta, puede, Ángel, permítame. ¿cuántas empresas has abierto? idea. Mira, Ángel, ¿cuántas empresas has abierto? Varias. ¿Cómo Y conseguías cerrado. el crédito? No necesité crédito. ¿Sabes de dónde? ¿Cómo tú viven muchas tenías- empresas medianas y pequeñas A ver, que no tienen crédito? a ver, Del a ver, agiotismo. De la usura, Del claro. agiotismo. Es el gran problema cuando discute uno con alguien que expresa clichés y desconoce las cifras. Por ejemplo, vayamos primero con Humberto. El Banco Español, que es BBV, en la medida en que él diga que obtuvo sus utilidades aquí en México, pero que no diga él cuántos miles de millones de dólares invirtió ese banco aquí para comprar Bancomer, porque en función de esa cantidad de dinero que invirtió, debe de estar el retorno de ese capital. Entonces, cuando nomás se menciona la parte, obtiene muchas utilidades, sí, pero también fueron varios y muchos miles de millones de dólares que invirtió. Entonces, es conveniente cuando se habla de las utilidades. Invierte y no en todos lados tiene la tasa de ganancia que tiene el México. Por favor, hombre. Humberto, Sé serio. los decibeles no dan argumentos, No, nomás no, caen en ridículo. Y no digas mentiras ni cosas que están fuera de lugar. Segundo. Vamos a ver. Y no defiendas a los banqueros que se defienden solos. Cuando hombre. uno plantea el problema del crédito, repito, debe entender que el crédito responde a un dinamismo económico, no a la buena voluntad del gobernante que quiere hacer pensarle a la sociedad que con que le dé crédito automáticamente van a generarse empleos. Eso, repito, es, aparte de ser una tontería, es falso. La economía no funciona de esa manera. Podrá él levantar la voz y poder decir, pero la economía no genera empleos así. Este país tiene un problema de mediocridad económica por una serie de causales estructurales que aquí no se mencionan. Y termino diciendo lo siguiente, porque esto es el cuento de nunca acabar. Digo lo siguiente, si uno lee las 13 iniciativas, en ninguna de sus 13 iniciativas se menciona que hay que elevar la cultura financiera y el conocimiento crediticio del solicitante. No hay una sola mención. Repito, cuando ustedes van a una persona, ese señor no sabe la diferencia entre un crédito de avío, un crédito refaccionario, un prendario. Es una ignorancia completa. Y ahora resulta que la banca es la tal por cual,
porque no le presta a ese señor que ignora completamente A ver, todo. Humberto Busacchio, Así después es. Paco. El Estado mexicano es el que tiene que autorizar los contratos que firma el señor que va a adquirir una tarjeta de crédito o el préstamo más complicado. El ciudadano medio no tiene la obligación de ser economista. Por favor, ¿Pero hombre. eso qué tiene que ver, Pues estás Humberto? pidiéndole al ciudadano que sea un economista. No, ¿tú crees que en Chile todos Que son distinga economistas? todas las categorías. No, No, señor. Humberto. No, tampoco señor. está Eso la no se le ley. puede pedir al ciudadano. Bueno, Y entonces el Estado tampoco se le mexicano puede dar debe crédito. vigilar esos contratos Existe- que se firman para están tener una tarjeta de vigilados, crédito. están A ver, Paco aprobados. Sea, Sí, Paco Sea. y ves que bien funciona, hombre. Existe una Hombre. persona tan bien intencionada como tú que se llama Mohamed Yunus, que hizo el Grameen Bank. Este señor se lo trajo el señor Fox aquí, que es un los tonto alimentos. funcional, a dar los microcréditos. Y en México, esos créditos que se estaban dando a la palabra, sin firmar ese contrato tan complicado, no funcionaron. Funcionaron. ¿Por qué no funcionaron? Porque en México la persona que le prestan dinero cree que se lo están regalando, Humberto. Ese es el Y problema. el que hizo ese Y era- movimiento del no pago fue diputado federal y se metió con un caballo ese es el problema. a San Lázaro. Ese es el Por problema. favor, hombre. Yo estoy Y yo, totalmente José de Luis. acuerdo. Los contratos son una fregadera. Está bien. Leoninos. Te lo compro. Pero de verdad, por el otro lado, el que firma el contrato, primero, no tiene el conocimiento, estoy de acuerdo. Segundo, ¿para qué pero se le vale mete? también, ¿eh? Porque ya desde que lo firmó, Por no va a eso, pagar. José Luis Vargas. No, Y a ver, son a ver, ciudadanos Vargas, con sí, derechos. Es que Ahora, fíjate, yo adelante, creo que adelante, ahí José Luis. llegamos a un punto que yo lo dije al principio y que creo que no es menor. Es decir, si no contamos con un sistema de justicia efectivo para que se haga justicia en aquellos casos donde hay abuso. Entiendo que hay casos donde hay ignorancia, pero finalmente esa ignorancia está acompañada de un no cumplir una palabra de me comprometí a tu pagar. firma, además. Y tu firma. Tu firma. Y pones de aval a una cantidad Así de es. gente y te marcan para decir si tú avalas. Esa falta de palabra, esa falta de noción de deber, de legalidad, Cultura de la es, legalidad. si no está acompañada con un sistema efectivo de justicia en el cual haya sanciones a esas personas, no se permitan esos abusos, pues acaban pagando justos por pecadores. Yo ahí les concedo Pero, el José punto. Luis, eso es Pero- lo que, justo esta iniciativa lo que está haciendo es fortalecer eso. Si alguien no se ha quejado de ella, han sido los bancos. Yo no he escuchado Claro. a los banqueros decir que les parezca mal, Ni porque pío. lo que están ofreciéndoles son mayores mecanismos de garantía para recuperar los créditos. Bueno, pero eso lo vas a traducir. Y que eso sirva para que entonces presten más, Pero- porque no Pepe, prestan. pero- por hablando de Martínez, eso. Ángel, Están Martínez, hablando de los Martínez, malos Martínez, banqueros en un país Martínez donde Espinosa. nacionalizaron la banca, pero bueno, Yo está no bien. estoy de acuerdo, Ángel, en que, Pregúntenle a o sea, Espinosa Iglesias, ¿no? como invirtieron demasiado, tienen que ganar demasiado. No, no, no. El problema son las Eso reglas. es una ley Son las económica. reglas. Por favor, Martín. El problema es, no, espérame. Yo no estoy diciendo que ganen demasiado legal o ilegalmente. Si invierten demasiado, obvio que van a ganar, pues de acuerdo a la proporción Eso es que lo que estoy invirtieron. diciendo, así sí, es, pero el sí. problema aquí es que ven un paraíso que no tiene reglas claras, donde el gobierno ha beneficiado más a los que invierten el capital que al desarrollo que puede generar esa inversión de capital, y entonces los bancos extranjeros ven a México como un paraíso de inversión. Claro, pues no son ¿Cuál paraíso? tontos Pues si no y pueden están en recuperar su ni lo que derecho de prestan. llegar. No, perdóname, Paco. Hombre, Recuperan por favor. eso y más. Los Pero a señores través no de se otros quedan sin mecanismos. comer un día, ¿eh? Los señores no se quedan sin volvemos, comer un o sea, día. Este tipo de juicios, pues están bien para un mitin o una reunión político-partidaria. Está bien, está perfecto. Es una y realidad. enciende los ánimos y es la Ángel, realidad. No voy a sal a las discutir. sucursales Por y ve favor, cómo Martín. está la Martín, situación. o sea, el problema aquí es que se olvida lo elemental de lo que es la banca como servicio público y el crédito, cuál es su papel. Todo eso que dices, no voy a discutirlo, es más, lo acepto, no voy a entrar en una discusión. El problema es que estás hablando de algo que no tiene que ver con el mundo real de cómo funciona el crédito. Termino diciendo lo siguiente. En este país carecemos de proyectos rentables. El gran problema de este país es que no hay proyectos rentables. Hay proyectos productivos, O sea, como pero dice esos el todos... dicho, el tonto soy yo. No, de ninguna No, manera. por eso me refiero a los que hacen los proyectos. Así es. Yo dije, ¿Qué ya es lo se que pusieron pasa? muy Mira, agresivos. pasa lo siguiente, No, Martín o y sea, los demás. Mira, es que volvemos a lo mismo. La gente dice, vamos a apoyar proyectos productivos. Es que todos los proyectos producen algo. Lo que pasa es que tiene Aunque que sea hacer, pérdidas. así es, tiene que ser a una rentabilidad tal que le permita pagarle al señor banquero el crédito más los intereses que contrató.
Es decir, es evidente, Los cuales pero están nadie, pactados desde el A ver, principio. Pepe, por buen día. supuesto. Todo produce algo, pero estamos teniendo, Ángel, y esta es la ecuación que hay que resolver, seguramente tú tienes la fórmula, es bancos con mucho dinero, millonarios, con empresas quebradas, las medianas y pequeñas, y con ahorradores endeudados o sin suficiente capacidad de ahorro. Entonces, dime cómo se resuelve eso, porque Ese es el creo que ese es el modelito, punto. A ver, ya para pero cerrar. para cerrar, pero eso no es lo que está en la reforma financiera. Otro programa podemos discutir eso que planteas, pero eso no tiene nada que ver con esto. No, Perdón, sí, no, con tus perdónenme, argumentos. perdónenme, Por supuesto, pero sí, si por creen supuesto, ustedes, por supuesto, si que creen haya- ustedes dos, perdónenme. Estoy seguro que haya más, Si mejor creen- crédito y más barato, si creen seguramente ustedes- va a si creen contribuir ustedes- a es falso, alterar esa fórmula, falso. sin duda. Lo que ha abundado en este país desde los años 30 con el cardenismo es el crédito. Pepe, ¿qué es un buen Es crédito? lo que A ver, más Paco ha Sea, para abundado. terminar. ¿Qué es un buen crédito? Dime qué es un buen crédito. Responde Un al buen maestro, crédito es, por favor. primero, No, yo no lo sé. Ya son dos los catedráticos. el No, que yo las soy un empresas tarado, puedan, pero quiero saber. el que Además, las empresas estamos dando puedan clase acceder gratis. a dinero fresco a tasas de interés que puedan pagar. Eso me parece un muy buen bien. crédito. Pueden pagar el 1%, pero si el banco ya con eso no le paga al ahorrador, ya se fregó el crédito. Ahí entonces tiene que estar el Estado. Y el ¿Para Estado, qué? Para por eso la regalarles, banca de desarrollo. por favor, hombre. Bueno, Hombre. así Y terminamos. yo no sé de- Puntos de vista muy interesantes, No, esto mucha es- discusión, como habíamos prometido aquí, sin necesidad de firmar un pacto. Esto ha sido Círculo de Ideas. Soy Pascal Beltrán del Río. Acompáñanos el próximo domingo. Habrá una discusión igual. Lo peor. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.